Buen día. Hoy vamos a seguir hablando de política ficción, como nos están acostumbrando los que han iniciado la campaña electoral un año antes de las mismas. Hoy nos encontramos por la mañana con un anuncio de Ciudadanos en algún medio de comunicación diciendo que ha alcanzado con el gobierno de Lambán una propuesta para modificar el impuesto de sucesiones y donaciones. Y el motivo de nuestra comparecencia, como os podéis imaginar, ante medios, es reaccionar hacia algo que nos parece una malísima noticia para los aragoneses. Empezaba hablando de política ficción porque creo que Ciudadanos se olvida que tiene 5 diputados en las Cortes de Aragón y el Partido Socialista tiene 18 diputados. Es decir, que entre los dos suman 23 de los 67 que hay en el Parlamento aragonés. Con lo cual, no hay nada hoy que se haya aprobado que se pueda imponer a los aragoneses y, por supuesto, que podamos evaluar con rigor en sede parlamentaria. Podemos no hemos participado en absoluto en estas negociaciones que pues imaginamos que se cerrarían ayer cuando estábamos en la manifestación de Teruel Existe defendiendo los servicios públicos, las oportunidades y las inversiones que tienen que llegar al Bajo Aragón. Imaginamos que Lambán no estaba, aunque dice que respetó, lógicamente, las reivindicaciones de las gentes que estábamos allí, porque estaría ultimando el acuerdo con Ciudadanos, y esto precisamente va en dirección contraria. Esta posibilidad de acuerdo del PSOE con Ciudadanos puede poner en riesgo y podría saltar por los aires toda lo que ha sido la política de acuerdos presupuestarias, de partidas, de inversiones, de ejecuciones que tienen que concretarse en este año 2018. Pone en riesgo 40 millones de euros, que esto, para que se entienda, son directamente recortes que nos tienen que explicar qué ha pactado Ciudadanos con el PSOE y de dónde va a quitar. En este año, en la Ley de Presupuestos, tenemos que ejecutar el Hospital de Alcañiz, el Hospital de Teruel, los centros de salud de Valderrobles, de Barbastro, de Binéfar, de la margen izquierda, Barrio Jesús, las urgencias del San Jorge, inversiones de alta tecnología, la Facultad de Filosofía y Letras, los colegios de Binéfar o de Pedrola. Todas estas infraestructuras, o algunas de ellas, no sabemos cuáles, pueden estar en riesgo. Y si además le sumamos a que hoy amanecemos también con el anuncio de Montoro de que se va a recortar 25 millones de euros de los presupuestos de este año por el incumplimiento del objetivo de déficit del 2017, con lo cual 40 más 25, 65 millones de euros. Y esto es muchísimo dinero que está en juego ahora mismo de los aragoneses. En lo que tocaba el impuesto de sucesiones y donaciones, luego Maru va a detallaros un poco más lo que hemos escuchado en los medios y que queremos entrar a valorar, pero básicamente lo que hemos dicho siempre en Podemos. Si Lambán se tira a los brazos de Ciudadanos, no puede ser a costa de la progresividad de un impuesto que redistribuye la riqueza y no puede ser que volvamos a beneficiar a ese 3% de la sociedad aragonesa en detrimento del 97% restante, es decir, los ciudadanos de a pie, que no pagamos este impuesto. Otro titular que llevamos insistiendo. Ciudadanos dice que la clase media aragonesa tiene una herencia de 1 millón de euros. Eso es una barbaridad. La gente normal y corriente de Aragón no tiene 1 millón de euros para que hereden sus hijos o sus sobrinos. Hay que empezar a desmontar esas enormes falacias que ponen en riesgo los ingresos de la comunidad autónoma de Aragón. Y esto es algo muy peligroso. Desde luego, para nosotros, el anuncio de cara a la ciudadanía aragonesa nos supone quitar la careta a Ciudadanos, en el sentido de que vemos con mucha claridad, como acabamos de escuchar también a la portavoz del PAR, que es el recambio claro del Partido Popular. Y podíamos decir con mucha claridad que Lambán, desde hoy, se empieza a acercar con mucha claridad al modelo de Cristina Cifuentes en Madrid, que se ha basado, como hemos visto, en primero le quitas los impuestos a los ricos y a continuación empiezas a dejar de ejecutar las partidas de los colegios. Esto lo hemos visto cuando hay pagos plurianuales de inversiones que hay que hacer en infraestructuras educativas y esto nos tememos que es lo que puede empezar a diseñar el gobierno de Lambán en Aragón. Y no van a contar con el beneplácito ni con los votos de los 14 diputadas y diputados de Podemos. En el caso concreto de Ciudadanos, además, encontramos cómo en 3 años de legislatura que se han intentado autoproclamar como los adalides de la defensa de los emprendedores y de los autónomos, no han hecho ni una sola iniciativa al respecto. Y una vez más me toca poner en valor la Ley del Trabajo Autónomo y del Emprendimiento que hemos registrado en estas Cortes, que el PSOE de Lambán sigue bloqueando y que esperamos que en el próximo pleno se pueda empezar a tramitar. Porque esto es lo que hace falta, leyes concretas que mejoren las vidas de los trabajadores y de los profesionales aragoneses. Y no política ficción de 23 de los 27
los 67 diputados en la Cámara. Además, refiriéndome al gobierno de Lambán, nos pareció una contradicción enorme que Gimeno, hace apenas una semana, se dirigía a Montoro pues achacándole que lógicamente estaba recortando impuestos a las grandes rentas, que esto iba a afectar a las inversiones aragonesas, a lo que estábamos esperando y necesitábamos los aragoneses, cuando él está haciendo exactamente lo mismo que achacaba a Montoro la semana pasada en Aragón con su pacto con Ciudadanos. Y para terminar, nosotros siempre hemos dicho que se puede modificar el impuesto de sucesiones y donaciones de Aragón, que el sistema tributario español, tal y como lo ha dejado Montoro, es un disparate, que genera competencia fiscal entre comunidades autónomas y eso es algo muy negativo para todos, en concreto para los aragoneses, que no podemos competir con otras comunidades autónomas que se pueden permitir quitar impuestos, los que sean, porque tienen muchísimo más peso en votos en Madrid. Y esto lo saben los gobernantes del Congreso y del Senado. En Aragón ahí no vamos a ganar, siempre vamos a perder porque ponemos en riesgo nuestros servicios públicos. Entonces, todas las reformas de los impuestos que va a plantear Podemos y que va a apoyar Podemos parten de la progresividad. Esto es fundamental y en el caso concreto del impuesto de sucesiones, ahora Marus lo detallará, hay algunas cuestiones que sabemos que son injusticias y que se pueden mejorar. Para terminar, mano tendida y un llamamiento, lógicamente, a Izquierda Unida, con quien sabemos que en este tema estamos totalmente de acuerdo, y también a Chunta Aragonesista. Es el momento de acordar las fuerzas de la izquierda de verdad, las fuerzas que queremos que haya impuestos progresivos y que haya una defensa a ultranza de los servicios públicos, de las oportunidades y de los derechos de todos los aragoneses, como ayer reclamamos en las calles con la buena gente de Teruel Existe, de que pactemos una postura unitaria si finalmente se atreve el gobierno de Lambán con Ciudadanos, 23 de 67 diputados, a traer esta reforma que desconocemos del impuesto de sucesiones a las Cortes de Aragón. Dejaremos claro entonces, con este gran acuerdo, que el PSOE, ahora mismo en Aragón, en 2018, ya un año de las elecciones, está pactando con la derecha Ciudadanos. Para entrar a valorar un poco qué es lo que suponemos que tendrá ese documento, porque como sabéis nos hemos enterado por la prensa, no nos ha llegado nada de información directa. Voy a puntualizar algunas de las cuestiones que sí que ha contado el portavoz de Ciudadanos al respecto, sobre todo porque es importante que cuando estamos hablando de una rebaja de ingresos, que en última instancia son recortes, las medias verdades, que son lo que se ha utilizado para generar este mito en torno a que la clase media paga impuestos y esto se les va a rebajar, pues es bastante peligroso. Entonces voy a desmitificar algunas de las cuestiones que se han dicho esta mañana. Lo primero que decimos es que la barrera pasa de los 150.000 a los 500.000 euros por cada persona que hereda. ¿Y esto qué quiere decir? Que la media de las familias aragonesas tiene como mínimo 2 miembros y que, por lo tanto, la herencia que se van a repartir los hijos es una herencia que supera el 1.000.000 de euros. Yo no sé con qué tipo de personas se rodea Ciudadanos para que crea que la clase media normal hereda 1.000.000 de euros. Ojalá fuera así. Ojalá los aragoneses y aragonesas heredaran todos y anualmente 1.000.000 de euros, pero no pasa, no pasa. La gente normal no hereda estas cantidades de dinero. Y no pasa, y no lo decimos Podemos, lo dicen los datos. El número de personas que han heredado esta cantidad de dinero, más de los que se van a ver exentos con la rebaja, con esta especie de rebaja de fiscalidad que está haciendo Ciudadanos, es el 2% de la población aragonesa. Y el 2% no puede ser la clase media, porque su nombre mismo lo indica, tendría que ser la mayoría de la gente, y el 2% no es la mayoría de la gente. Quienes sí es la mayoría de la gente es la que abre el grifo y paga el agua. Y ese era el impuesto que habíamos puesto también sobre la mesa, el impuesto del ICA, que lleva 2 meses el Gobierno con las 2 propuestas sobre la mesa y no nos han dicho absolutamente nada. Y la única excusa que nos daban es que no podía asumir el presupuesto 12 millones de euros para que la gente no tuviera que pagar el chanchullo que teníamos en torno al plan de depuración. Para ahí no había 12 millones, pero uno se levanta el lunes por la mañana y acabamos de recortar 65 y aquí no ha pasado nada. Otra de las cuestiones que plantea Ciudadanos es que se suba la barrera de donaciones de vivienda habitual de 75.000 euros a 200.000 euros. Y no dicen que esto no son valores de precio de la vivienda, son valores catastrales. Y voy a poner otro ejemplo. Valdespartera, una familia normal que en el 2009, en el principio de la crisis, decide comprarse un piso en Valdespartera cuando los pisos todavía tenían unos precios considerables y el piso le cuesta 150.000 euros, un piso de 90 metros cuadrados que podemos ir a ver que es lo normal de esa zona. El valor catastral de este piso son 75.000 euros.
no son los 150.000 de los que estamos hablando. Por lo tanto, que no digan que toda la gente que tiene un piso que le costó 150.000 euros se va a haber beneficiado de esto. Estamos hablando de valores catastrales y los valores catastrales están más bajos. Por lo tanto, de nuevo, no está afectando a esa clase media a la que apelan porque no estaban pagando este impuesto. Ponen otra cuestión también, que esto es bastante llamativo, bonificaciones a las empresas. Y luego ya de tapadillo dicen eso de tíos y sobrinos. Claro, porque es que el impuesto ya dejaba exenta el parentesco de primer grado y segundo grado cuando heredabas una empresa familiar. Que lo normal es que uno herede la empresa o de un hermano o de su padre. En cualquier caso, sí que hay un problema respecto a cuando uno hereda una empresa, pero no es que la herede de un tío o que la herede de un sobrino. El problema es que te obligan a mantener abierta esa empresa, esa pequeña empresa, durante 5 años para estar exento el pago de sucesiones. Ahí tenemos un problema, pero eso no lo han querido plantear. Han querido plantear esas grandes empresas que uno recibe de un tío o de un sobrino, y no el caso concreto de las pymes de tu padre o de tu hermano que tienes que mantener abiertas durante 5 años y que durante la crisis sí que ha tenido un problema. Y este es el tipo de cosas que decíamos que había que solucionar con el impuesto, pero que se les han olvidado. Por último, también plantean eliminar la condición del patrimonio previo del heredero, y no dicen en cuánto estaba. Y entonces la gente puede pensar que uno con tener una casa ya tenía una herencia previa, un patrimonio previo que le impedía no verse beneficiado del impuesto. El patrimonio previo del que estamos hablando son 400.000 euros de manera individual. Y normalmente la gente en Aragón tiene las casas compartidas con su pareja y tiene las rentas compartidas. Y estamos hablando de 400.000 euros individuales de patrimonio previo. Todos estos datos son los que nos hacen que al final el resultado es que hemos regalado esta mañana. El Gobierno propone regalar 40 millones de euros al 2% de los aragoneses. 40 millones que nos quita al resto de los aragoneses, porque tendremos que decir, como ha dicho mi compañero, de dónde se restan. Y, sin embargo, hay casos concretos del impuesto que se les olvidan, casos concretos. Las parejas de hecho. ¿Por qué no se puede plantear que una pareja de hecho tiene el mismo derecho a estar exenta que alguien que tiene un matrimonio? Eso se les ha olvidado. Se les ha olvidado lo que les decía, las empresas que tienen que cerrar en los 5 años siguientes por problemas de liquidez y entonces podrían tener que pagar. Eso se les olvida. Se les olvida las herencias a las que falta liquidez. ¿Qué pasa con el patrimonio en el territorio? Incluso qué pasa con la plusvalía y el catastrazo que tiene competencia estatal. Pero todo eso se les olvida, porque hoy venimos a contar que aquella clase media que herede 1 millón de euros no va a tener que pagar absolutamente nada, que ya estamos el resto de paganos para poner esos 40 millones más los 25, que ya veremos dónde lo recortamos para que se beneficie ese 2%. Mientras nos dicen a todos los que vamos a tener que pagar la factura del ICA que no hay 12 millones para intentar sufragar una supuesta estafa, pero que sí que hay 65 para que se salgan de rositas el 2% de la población. No es la forma en la que nosotros entendemos que se tienen que sostener los ingresos y que se tienen que sostener los servicios, y no estamos de acuerdo con lo que se ha propuesto. ¿Se han puesto en contacto el señor Sada para pedir ese borrador de acuerdo, o mejor dicho, borrador de reforma fiscal que parece ser el Gobierno pretende llevar esta semana a las Cortes de Aragón? Si el Partido Socialista ha negociado por su cuenta y gracia con Ciudadanos este documento, nosotros queremos verlo a la vez que el resto de fuerzas políticas cuando entren estas Cortes. Tienen 23 diputados y, por lo tanto, si no han tenido a bien hacernos partícipes de absolutamente nada de esta negociación, no sé por qué tendrían ahora que darnos el trabajo acabado como si fueran mayoría. No son mayoría, son un grupo, forman 23 diputados, son minoría en la Cámara, que lo presenten y el resto nos posicionaremos al respecto. Voy a decir algo más, Jorge. Creo que a estas alturas de la legislatura cualquiera sabe que cualquier reforma de la fiscalidad que no mantenga o mejore la progresividad y que conlleve una merma de los ingresos que necesitamos para satisfacer los servicios públicos, los derechos y las oportunidades de los aragoneses, no va a contar nunca con el voto favorable de los 14 diputados y diputadas de Podemos. Con lo cual, esta propuesta que imaginamos que traerá PSOE a la Cámara, si es que la trae, veo muy difícil que cuente con el beneplácito de mi formación. Sobre los efectos de la reforma propuesta por Ciudadanos, que aparte estáis hablando de 1 millón de euros y ellos están hablando de en torno al medio millón de euros, lo más destacado que dicen es que es un impuesto que pagaban 25.000 personas y que con su propuesta de reforma pasarían a pagar 200 personas en Aragón. ¿Estos datos tampoco los compartís? Es que, aunque compartamos los datos, aunque pudiéramos compartir esa hipótesis que nos han contado, papel que no hemos visto, porque no tenemos absolutamente nada de información respecto a lo que están contando, pero en cualquier caso, aunque fuera así, estamos hablando del 2% de la población aragonesa.
si en el mejor de los casos se beneficiaran todos los que dicen Ciudadanos que se van a beneficiar, es el 2% de la población aragonesa, a la que le vamos a regalar 40 millones de euros, que son el montante total del coste del Hospital de Alcañiz. Al 2% de la población, a la vez que tenemos un impuesto sobre la mesa, que es el ICA, que paga todo el mundo, no el 2%, todo el mundo que abre el grifo en su casa. Entonces, bueno, pues tenemos un impuesto que está mermando a todo el mundo y un impuesto que paga el 2%, y para uno han decidido que sí que hay dinero y para el resto no hay. Eso es una decisión del Gobierno. Complemento, perdona, Maru, una vez más. Si estuviéramos hablando con datos concretos, que tenemos los datos de las personas que reciben herencias cada año en Aragón, y es raro que pasara algo extraordinario, ¿no?, que cambiara demasiado de un año a otro, ¿no?, que más o menos es una tendencia que se recoge en esta época que nos toca vivir, en el cual quisiéramos bonificar a las rentas más bajas, dentro de las que están ahora mismo pagando el impuesto de sucesiones, y a su vez se compensara con aumentar la fiscalidad a quienes más tienen, nosotros lo podríamos valorar de mil amores. O sea, es decir, que nosotros no estamos por frenar o bloquear una modificación del impuesto de sucesiones y donaciones que asegure que haya ingresos suficientes, es decir, que no merme la capacidad de financiar los servicios públicos de Aragón. Pero es que la propuesta que hoy ha presentado Ciudadanos no tiene nada que ver con esto que acabo de decir. Ha comentado que el acuerdo puede hacer saltar por los aires. No recuerdo, no entiendo mi letra, también se lo digo. Y habla de mano tendida izquierda, una idea de chunta, es decir, ¿supone un antes y un después en la relación con el gobierno de Lambán en lo que queda de legislatura? En este asunto sí. En el asunto de la fiscalidad, que es de lo que estamos hablando, tenemos ante nosotros la necesidad de dar una respuesta a la sociedad aragonesa con dos impuestos que por diferentes partes se consideran injustos, ¿no? Por una parte el ICA, que cuenta con más de 100.000 zaragozanos que lo están impagando y que a todas luces es un impuesto injusto, y un sector de gente que yo creo que informada de forma interesada están también defendiendo que el impuesto de sucesiones y donaciones pues puede necesitar una reforma. Ante una necesidad de solución por parte de la sociedad aragonesa, el gobierno de Lambán tiene dos opciones: sentarse con Podemos, con Chunta, con Izquierda Unida e intentar alcanzar acuerdos, que en el caso del ICA es tan fácil como responder a las dos propuestas que hace 2 meses le planteé en sede parlamentaria, tanto de la Universidad de Zaragoza, que la hizo con Convenio de Zaragoza en Común, como de la Red del Agua Pública, y que además yo dije y mantengo que tienen muchos puntos en común y que dan pie a una reforma bastante idónea del ICA, y que me consta además, y aún anticipo más cosas, que el Ayuntamiento de Zaragoza lo ve con buenos ojos como posible solución, y en el caso del impuesto de sucesiones también hay posibilidad de una reforma, digamos, pactada dentro de la progresividad y de que no haya merma de ingresos. Lambán se está abrazando a Ciudadanos cuando tienen 23 diputados en 2018 en la 9ª legislatura de las Cortes de Aragón. Esto, como comprenderéis, sí que supone un cambio por su parte, un cambio muy evidente. Hasta ahora todos los presupuestos los ha sacado con Podemos, con Chunta y con Izquierda Unida, todas las leyes importantes de esta legislatura. Vuelvo a recordar, Ciudadanos no ha traído ni un solo proyecto de ley en toda la legislatura. Este es el primer pacto que alcanza Ciudadanos en 3 años de legislatura, y es un pacto para reformar y para bajar los impuestos a los ricos en Aragón. Y esto lo hace con Lambán, con el gobierno del Partido Socialista. Por eso la mano tendida a Chunta. Yo creo que Chunta tiene hoy que hablar con mucha más claridad de qué lado está en el arco parlamentario, pensando también hacia el 2019. Y por eso lo he expresado fehacientemente, ¿no? O sea, yo sé que con Izquierda Unida Podemos compartimos este discurso y este análisis, digamos, de la situación, pero también quiero escuchar a Chunta aragonesista, y por eso les tiendo la mano, ¿no?, para caminar juntos en un acuerdo, ¿no?, para responder a Lambán, que por ahí no va bien, Aragón. Se le pregunto de otra forma. Supone, si realmente llevan ese proyecto de ley de reforma fiscal de la mano de Ciudadanos, romperán relaciones en lo que es presupuestos, sobre todo el tema de números, más allá del tema social, que eso supongo que lo dejarían al margen. En 2018 se tienen que ejecutar las partidas para el Hospital de Alcañiz y de Teruel, para los centros de salud de Valderrobres, de Barbastro, de Binéfar, de la margen izquierda del barrio de Jesús, las urgencias de San Jorge, las inversiones de alta tecnología, los colegios de Binéfar, de Pedrola. ¿Cómo vamos a romper en intentar que todas estas partidas se ejecuten? Vamos a estar hasta el último día en nuestras Cortes de Aragón, en esta legislatura, presionando para que todo lo que con tanto esfuerzo nos ha costado a los aragoneses y al grupo de Podemos de que entre los presupuestos se ejecute. Esa va a ser nuestra vocación, y ahí va a estar todo el entusiasmo y todo el compromiso del mandato que adquirimos con la sociedad cuando nos presentamos a las elecciones pasadas.